noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja, canal de cable BHTV, Conectados, WIN y otras redes de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos preocupa a todos los padres de familia, la formación cívica ciudadana que tienen que tener nuestros hijos, ya sea en el colegio y en la universidad, así como el sentido de identidad nacional y el amor a la patria. Para ello tenemos a un invitado muy especial, él es el vicealmirante Calixto Pietri, con quien tenemos el honor de compartir este espacio para disertar básicamente sobre estos alcances y otros alcances de la coyuntura política nacional. Muy buenas noches, vicealmirante, un gusto tenerlo en esta plataforma. Un gusto estar contigo, Mariela, y con todos tus radioyentes o teleaudiencia y compartiendo con ustedes este espacio. Cuéntame. Vicealmirante, estamos con una preocupación ya el próximo año 2024. En teoría, los textos escolares tienen que tener ya un contenido respecto a lo que fue la historia del terrorismo y también los profesores tienen que tener ya dentro de su currícula un capítulo respecto a este tema. Sin embargo, estamos viendo a estas alturas de que la Comisión de Educación y también el Ministerio de Educación no ha dado mensajes claros respecto a este tema. Sabemos que ya en enero o febrero están repartiendo el material educativo para digamos, difundirlo con los textos escolares a nivel nacional. Y sí nos preocupa porque ya el 2023 se aprobó una ley que obligaba justamente, determinaba que se incluyan el material educativo con el recuerdo, la historia de lo que fue el terrorismo en el Perú. Entonces, partiendo de ese punto, yo quiero preguntarle a usted cuál es el punto de partida en este tema para recuperar todo el sector educación. Sé que hay mucho por hacer porque obviamente la ideología, por un lado progresista y por el otro proterrorista, ha invadido, ha infestado la educación nacional. No solo en el tema de los colegios, también hemos visto que en universidades incluso, digamos, que son particulares, de nivel social alto, también hay una cultura progresista y de relativización de la historia, de lo que fue el terrorismo, y lo llaman conflicto armado interno, y no lo que fue exactamente el terrorismo y el asesinato de miles de peruanos a manos de genocidas terroristas. Y la intervención de las Fuerzas Armadas en uso justamente de sus facultades constitucionales en defensa de la soberanía, la integridad nacional y también con el apoyo de la Policía Nacional para defender el orden interno. Vicealmirante, ¿cuál es el punto de partida en esta tarea tan importante que nos hemos arrogado todos los que realmente estamos comprometidos con la defensa de nuestra patria, porque así lo establece la Constitución, que nos señala que todos los peruanos estamos obligados a defender la Constitución, los principios constitucionales y en ello el derecho a la educación, pero una educación libre de ideologías y libre de politización para sujetarse a ciertos intereses. Denos un poco el alcance de lo que usted más o menos puede entender respecto a este tema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los pasos iniciales para recuperar la educación en el Perú? Ok, Mariela, muchas gracias. Yo tengo un enfoque que va un poquito más allá de solamente la educación inmerso en el ámbito del Perú. Lo que hemos tenido nosotros y lo que hemos sufrido nosotros es un ataque desde afuera, o una corriente de migración de ideas que no son necesariamente compartidas por toda nuestra población, menos mal, y que obedecen a la cultura o al enfoque que tenía un periodista, sociólogo antiguo, marxista, fundador del Partido Comunista Italiano que se llamaba Antonio Gramsci. Él tenía una concepción de dividir la población
en una sociedad política y otra sociedad civil, ¿no? Y sobreponer las ideas de la sociedad política sobre la de sociedad civil, utilizando algunos instrumentos como son la cultura, la educación, los medios de comunicación. Y entonces hemos ido insumiendo nuestra cultura con ideologías foráneas que se han ido superponiendo en una especie de sincretismo, ¿no? Mezclándose con nuestra cultura auténtica peruana y difuminando muchos valores de nuestra cultura, ¿no? Entonces, han dividido desde adentro, utilizando la educación a nuestra sociedad. Y eso es lo que ellos han aprovechado para poder desarmar un poco los valores que teníamos tan acendrados en nuestra población, en nuestro sentido de patriotismo, ¿no? Tenemos que recuperar esto y el mecanismo ideal y necesario, y creo que hasta único para hacerlo, es la educación, sobre todo en los primeros niveles, porque acordémonos que los niños y los jóvenes son la materia más dúctil que puede existir en su mente para poder formar lo que mañana más tarde es el concepto de ciudadanía. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Hay un tema muy importante que es la percepción de muchos que a partir del gobierno de Paniagua y Toledo se empezó una serie de reformas justamente para desactivar el tema de la formación cívica, ¿no? Porque era un curso obligatorio, también el tema de la religión. Entonces, ya esta agenda de todos estos años que la población se centró en el desarrollo económico de algún modo dijeron, ya se venció el terrorismo y aquí se acabó. Vemos pues que esta gente fue filtrando y avanzando y avanzando y avanzando porque, como lo dijo su ideólogo máximo, ¿no? Terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Que todas las ideas estaban acá, ¿no? Entonces, ese tema fue minando y vemos que esa desidia, digamos, ese descuido terminó en lo que ahora está pasando. Entonces, tratando de volver a retomar el tema educativo, eh, se ha previsto esta ley en donde justamente obliga a que en los textos escolares se cuente un poco lo que fue la historia del terrorismo. Pero además, yo creo que es importante destacar la participación de tantos héroes anónimos, digamos, de las Fuerzas Armadas y policiales que ofrendaron su vida para defendernos, defender a toda la población peruana de la lacra terrorista. Y en ese sentido hay una deuda que el Perú tiene con el gobierno peruano, tiene con los deudos, los familiares de todos los militares y policías que murieron en acción en defensa de nuestra patria. Esa era una tarea que de alguna manera nos encomendó su tío, que en paz descanse, el vicealmirante Gianpietri, en este tema, ¿no? De que todos ellos logren tener una indemnización, pero además un reconocimiento de la sociedad a cada uno de ellos, porque todos tienen un nombre, una familia, hijos que dejaron, viudas, madres que quedaron sin sus hijos, y toda una historia de un pueblo que necesita y merece, además de la honra y el reconocimiento de nuestra sociedad, también la indemnización justa que sí han tenido, digamos, muchos terroristas que usando el mecanismo de la Comisión y de la Corte Interamericana han obtenido sendas indemnizaciones que para muchos representa un vejamen justamente a la lucha que se emprendió contra el terrorismo. ¿Cuáles son sus alcances al respecto? Mira, Mariela, yo creo que lo que hemos vivido nosotros en nuestro país a partir del año 90, que se recogió un país en la ruina, con una hiperinflación superlativa y una desconexión con el mundo, porque el país era un paria a nivel mundial, este, y involucró un trabajo muy fuerte en la recuperación de la economía del país. Y en el año 92 fue el punto de inflexión cuando, no sé si tú recordarás,
un señor que fue ministro de Economía, que se llama Hurtado Miller, que dijo en un mensaje a la nación, y que Dios nos ayude, ¿no? Ujú, Y a partir de ese momento entramos en un proceso de recomposición del país que nos costó mucho. Y nosotros que estábamos acostumbrados a no tener nada en el bolsillo, porque todos los días la inflación subía y subía y cada día el sueldo te valía menos, de un momento a otro comenzamos a vivir una bonanza económica que hizo que todo el, no solamente el Estado, sino los pobladores, la población en su totalidad y también los empresarios se dedicaran a generar y generar dinero que nunca habíamos tenido. ujú. Entonces, nuestra priorización se orientó hacia eso, a recuperar el país y a comenzar a efectuar todos los esfuerzos que tengamos para poder recuperar nuestra capacidad adquisitiva. Y nos olvidamos del resto del Perú. El Estado mismo acopió ingente cantidad de dinero que hasta el día de hoy tenemos en las arcas del Estado producto de, de ese punto de inflexión y nos olvidamos de mirar al otro lado y insumir todo esta bonanza económica en el bienestar de nuestra población. Y nuestra población ha seguido desconectada de la bonanza económica y de ahí vinieron muchas frases como el conocido chorreo ¿cómo se llama? Del cholo sano y sagrado, y que al final nunca chorreó nada y nos olvidamos de darle bienestar a nuestra población. Ese fue el caldo de cultivo que fue utilizado por la izquierda para poder aplicar el San Benito de que la derecha era la culpable de todos sus males, cosa que no era así porque veníamos de un país en quiebra. Entonces, No, esto es y un además tema. también ellos se arrogaron el tema de que eran los líderes de la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, y hemos visto que la izquierda es mucho más corrupta y hipócrita que otras ideologías políticas, ¿no? Bueno, y tuvieron el discurso muy bien elaborado que tal vez otros sectores políticos no supieron explotar, ¿no? Ujú, Y los mecanismos que pudieron ellos desarrollar para poder cooptar el poder al final. Porque yo estoy completamente convencido de que esta última elección no fue muy transparente que digamos, y lo que tenemos ahora no es producto de la voluntad popular. Pero en fin, ese es un tema de discusión que no lo vamos a tocar en este momento, pero que tenemos que hacer mucho por el Perú, y tenemos que reinstitucionalizar el Perú. ujú, El concepto de institucionalización ha sido degradado en el Perú. Y lo ves en el día a día, ¿no? Lo que ha sucedido en la Policía Nacional, que en una época dieron de baja a 30 generales, después dieron de baja a 18 generales más. Hoy día ves a una fiscal de la Nación que la han destituido, otro fiscal de la Nación, otro fiscal que es un fiscal de baja graduación, entre comillas, porque es un fiscal superior, sale y pecha a un juez. Entonces, hay cosas que se están tergiversando y trastocando en el Perú, que ujú, debemos llegar a otra vez retomar. La ujú. institucionalización del país es necesaria y tiene que ser el producto principal en una profunda profilaxis que se tiene que hacer en el Estado peruano. Sí, justamente ha tocado un tema muy importante. Lo mismo que hicieron en la policía también lo han hecho en el sistema de justicia, cambiando el Consejo Nacional de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia totalmente ideologizada y alineada a la agenda de Vizcarra, ¿no? Teníamos una Zoraida Ábalos totalmente sujeta a los lineamientos de Martín Vizcarra y su objetivo, que hasta ahora ha logrado, que es blindarse y tener impunidad cuando ya debería estar ocupando el lugar que dejó Alberto Fujimori ahí en la Diroes, ¿no? Porque le corresponde estar preso. Pero además de él, Ollanta también consiguió el mismo, hasta ahora, el mismo beneficio de librarse de la cárcel. Entonces, vemos un sistema nacional de justicia que ha sido tomado, lamentablemente, por una agenda caviar, pero además por un objetivo fundamental que era cubrir la corrupción de Odebrecht, el Club de la Construcción y todo este mecanismo que ahora se ha, digamos, blindado, porque hasta ahora el gran fiscal de la nación
Domingo Pérez y también Bela Barba no han logrado que se encarcele a pesos pesados como el señor Graña Milo Quesada y otra gente, incluso el propio Martín Vizcarra, que era socio de ellos con su constructora. Pero volviendo al tema educativo, nosotros como padres de familia y también amantes de nuestro Perú hemos visto que este tema de identidad nacional tiene que construirse. No sé si de cero, pero sí de un nivel bien bajo. ¿Cómo hacemos para fortalecer y construir este tema de identidad nacional y de amor a la patria nuevamente en estas generaciones? Bueno, lo que pasa es que este proceso de desinstitucionalización no solamente ha atacado a la Fuerza Armada, de la policía, a la Junta Nacional de Justicia, etcétera, sino a todo el sistema del Estado, ¿no? Y eso también involucra al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es defender la educación de nuestros hijos. Tú que tienes hijos chicos, yo también tengo hijos menores que todavía están en el colegio. Tenemos Los casi míos ya están en la universidad, pero igual te comento que también hay el peligro de que los pretendan ideologizar en las aulas universitarias. Por eso mencionaba ese tema del colegio y la universidad. Así es, universidades y colegios, porque yo tengo hijos en la universidad y en el colegio también. Mm. Entonces, nuestra participación como padres de familia es casi nula en el proceso de formación de nuestros hijos. Nosotros nos enteramos qué cosa es lo que van a leer nuestros hijos cuando recién recibimos los textos escolares y esto es porque algunos ni siquiera los revisan y solamente se dan cuenta qué está sucediendo cuando entran en el proceso de ayudarlos en el desarrollo de sus actividades, haciendo sus tareas, trabajos, etcétera, etcétera. Y hay algunos que ni siquiera eso hacen. Entonces, la participación de los padres de familia en el proceso de formación es necesario, es necesaria y es condición sine qua non para poder ver el nivel de calidad de la educación a la cual están siendo sometidos nuestros alumnos, ¿no? Porque no solamente es un tema de conocimiento, de adquisición de conocimientos, sino de educación. Y la educación va un poquito más allá que solamente la recepción de conocimientos fríos. Es un proceso un poco más complejo, que ya tiene insumido valores, respeto, interacción con sus pares, y etcétera, etcétera, tolerancia y muchos conceptos que en este momento se han perdido. Entonces, en este tema de ir en un movimiento pendular desde un lado hacia el otro, nos vamos hacia los extremos cuando nosotros deberíamos estar concentrados realmente en lo que deberíamos hacer y no esperar a tener un grado de degradación tal que recién nos activemos y tratemos de arreglar el problema. Entonces, no dejemos que las cosas vayan ni a un extremo ni hacia el otro, porque esa no es la solución, ¿no? Nuestro, Claro, pro- y hay un nuestro tema proceso tiene que ser compartido, integrado, los padres de familia tienen que participar en el tema educativo de sus hijos. Ujú. Hay un tema muy importante, ¿no? Como veníamos antes, se daba esa interacción de los padres que estaban mucho más atentos a este tema formativo y justamente las demandas del crecimiento ha hecho que se aboquen a trabajar, a producir económicamente y han descuidado un poco esto. Pero lo que yo veo es como por varios testimonios, en colegios nacionales, por ejemplo, no les permiten llevar sus libros a la casa, o sea, todo lo trabajan ahí en el colegio. Entonces hay situaciones en las que los padres no tienen acceso a los textos escolares y por tanto no se han puesto a escarbar al detalle cuál es el contenido. O sea, también ahí ha habido una intención deliberada por parte de cierto sector educativo obviamente, justo para que los padres no tengan mucho acceso al contenido de lo que sus hijos están recibiendo. Entonces, ahí hay un punto. Otro punto es que hace tiempo se denunció que habían como 4.000 o 5.000 profesores que habían estado vinculados con Sendero Luminoso. Se dijo y estaban contratando, o sea, lo dijeron oficialmente. Entonces, pregunto, se ha logrado, digamos, sacar de la institución a todos esos escarcelados por terrorismo o que han estado vinculados a Sendero Luminoso, porque la mente de nuestros hijos es el cincel
sobre el cual un maestro pinta las ideas que lo van a marcar para toda la vida. Entonces, ¿hasta qué punto hemos incidido o hemos dejado de hacer como sociedad en este tema? Después pasan los años y vemos los resultados de unos chicos que están formados como los pioneritos, que hablan del pensamiento Gonzalo y todo, chicos de 20, 25 años que ya están con la cabeza totalmente ideologizada. Pero el tema justamente parte de ahí, del sector en donde hemos mirado para otro lado y no hemos tomado compromiso para recuperar, que es la educación. Ok, ahí hay dos partes en tu pregunta y voy a tratar de ser muy breve en contestarlas. La primera, yo insisto nuevamente en el tema del contenido de los libros, en el tema del desarrollo de la malla curricular. Este es un tema que tiene que ser desde el génesis compartido con los padres de familia, no solamente en el proceso y que nos encontremos con un tema ya armado cuando ya es demasiado tarde y los libros ya están impresos, ya están repartidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también en el proceso de auscultar a través de la Asociación de Padres de Familia el nivel de proficiencia o de desarrollo o de interacción de los profesores con los alumnos. Los padres de familia deben de tener una capacidad de involucramiento activa, un involucramiento activo, perdón, con el proceso formativo de los alumnos. ¿Por qué los Pero no padres de solo en familia? colegio, también en las universidades, porque a veces dicen, ya mi hijo está grande, ya él verá, y no es Así es. así. ¿Por qué un padre de familia que paga su dinero, sobre todo en universidades privadas, no tiene la posibilidad de formar una comisión? Porque hay muchos padres de familia que son ingenieros, abogados, etcétera, etcétera, y asistir a las aulas y sentarse atrás y ver qué cosas les están enseñando los alumnos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver también quiénes son sus profesores. Y ahora tenemos herramientas que nos permiten ingresar a través del Internet y auscultar la vida, pasión y muerte de cada persona. Entonces, si usted sabe que el profesor fulano de tal es el profesor de su alumno, de su hijo, usted tiene la capacidad de googlear y decirle a la universidad, oye, un momentito, este señor tiene dos sentencias o una sentencia o ha sido condenado por tal cosa, etcétera, etcétera, y uno puede por lo menos sentarse con el profesor y ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la participación de los alumnos, perdón, de los padres de familia en el proceso de formación del alumno es condición sine qua non y no debe ser restringida. Hay que desarrollar mecanismos para que en forma transparente podamos ver qué cosa es lo que están recibiendo nuestros hijos en su proceso de formación, porque esto va más allá solamente de recepción de conocimientos. Estamos formando a los futuros hombres y mujeres que van a mover al Perú. Y por el lado del Exacto. tema de los pioneritos es un tema, un concepto un poquito diferente a lo que hemos estado tocando, porque estos son chicos que fueron abstraídos de la sociedad e insumidos en un ecosistema blindado, perverso y hasta radioactivo, ¿no? Que Ujú. les cambiaron su forma de pensar y no han tenido la capacidad de tener contacto con el mundo exterior y han sido criados mirando al día a día, inyectándoles el odio hacia el sistema y con ideas trasnochadas, y eso es la única cosmovisión que han podido tener en el mundo. Ellos no conocen otra cosa más. Los que hemos tenido la capacidad de trabajar en la zona de emergencia como el que habla, y haber tenido contacto con este tipo de chicos, ellos no conocen otra cosa que no sea la violencia, la lucha armada, creen que eso es parte normal de la vida. Es un concepto un poquito diferente que Wow. nos va a tomar mucho más tiempo de poder sanar, ¿no? Ujú. Ahora, yendo un poquito más ya al tema, he tenido la oportunidad de conocer a muchos militares en retiro y policías también que quieren hablar y quieren dar sus alcances para contribuir justamente a la formación de la educación, de la identidad nacional, de ver el sentido de patriotismo que antes teníamos bien afianzado porque teníamos el curso de educación cívica. ¿Cuál sería tu alcance de alguna manera siendo la voz también de los militares que ahorita no están en actividad pero quieren expresar mucho respecto al país
y a la actual situación de la coyuntura política? Bueno, primero yo no me puedo arrogar la vocería de todos los oficiales y personal que está en retiro, pero sí puedo dar mi sentir. Y yo creo que el tema de el retomar en la currícula el curso de educación cívica es importante y necesario, ¿no? Y ahí podríamos utilizar eh, una gran cantidad de mano de obra que en este momento podría ayudar a llevar a cabo ese curso a través de todo el personal, oficiales, hasta civiles que han trabajado en la Fuerza Armada, que podrían apoyar en el proceso educativo en los diferentes colegios a nivel nacional para poder dar este curso de educación cívica, que tiene que entenderse que no estamos pretendiendo o no debemos pretender llegar a lo que se tenía antes, como que militarizando el curso de educación cívica, ¿no? Con la educación premilitar, y esa no es la idea. La idea del curso de educación cívica es insumir en los alumnos conceptos de valores, conceptos de democracia, conceptos de libertad, conceptos de políticos amplios para que el alumno pueda vivir en una sociedad armónica, eh, valorando sobre todo la libertad y la democracia, que es lo que nosotros todos debemos apuntar a tener. Mira, esto de la formación premilitar, te comento que yo tuve el curso en quinto de secundaria y me encantó, y creo que eso contribuyó mucho a conocer más la labor que hacía justamente las Fuerzas Armadas en defensa de nuestro país. Yo sí creo que es rescatable y además, de alguna manera, también nos involucra en lo que es un proceso de ponerse en el lugar, en el papel de los militares que están en actividad y que pues arriesgan su vida, ¿no? En defensa de la integridad nacional, de la soberanía nacional, pero también de los policías que exponen cada día su vida y su futuro, protegiéndonos de los delincuentes ahora que hay, digamos, el terrorismo social, ¿no? Y que su función constitucional es justamente proteger el orden interno. Claro, Giselle, mira, ¿cuál es el no, no, mensaje? Sí, 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 le dejo. claro que sí, yo concurro contigo, comparto contigo, pero lo que sí no debemos es hacer de llevarlo a un extremo, ¿no? Lo que yo he querido decir acá es que no hay que tener el concepto de que el curso de educación cívica va a ser un tema de militarización de la gente. Y Ah, por ese claro. lado no va, por ese lado no va. Hay un componente definitivamente consecuente con el compartir los valores, etcétera, el orden, la disciplina, pero no lleguemos al extremo, ¿no? Nunca al extremo. Claro. ¿Usted está de acuerdo con la formación, digamos, del servicio militar obligatorio o piensa que debe seguir siendo voluntario? Mire, yo creo que la Fuerza Armada en este momento tiene una oferta educativa muy potente que hace, por ejemplo, en el caso de Marina, que la gente postule más gente que la que nosotros tenemos la capacidad de recibir. Ah, mira. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de extrapolar en toda nuestra Fuerza Armada y hacia nuestra población. Y que ellos entiendan de que entrar a la vida militar no debe ser por imposición, sino por amor a la patria y por querer superarse. Mucha gente que no tiene mucha capacidad de acceso a la educación ve a la Fuerza Armada como una oferta interesante, porque ahora los alumnos o la gente del servicio militar obligatorio o los alumnos de las escuelas técnicas tienen mucho acceso a un know-how educativo, técnico, que les va a servir para después complementar el devenir de su vida futura, ¿no? Y a eso es lo que nosotros debemos llevar, a que el proceso de formación sea atractivo para que la gente ingrese, no solamente con el concepto de que van a marchar y que van a disparar, porque no solamente es eso, hay un tema mucho más amplio que la formación militar per se, sino que también tenemos un tema de insumo de valores, un tema de conocimientos, que sobre todo en el tema de conocimientos van a ser utilizados por ellos después en el día a día durante el resto de su vida, ¿no?
Ujú. Para ir terminando, sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad y ha sido atacada por ideologías progresistas y por el tema de la ideología de género, el tema del feminismo y otros aspectos. ¿Qué mensaje le daría a la familia peruana que hoy la está escuchando? Bueno, obviamente los padres, pero también el compromiso que hay que tener para, digamos, desde casa formar esos valores y luego darles las herramientas necesarias para que cuando salgan justamente al mundo, a los colegios, universidades y se encuentren con profesores ideologizados, puedan tener ellos las fortalezas, las herramientas necesarias para discutirlo, debatirlo y oponerse. Bueno, primero yo diría que como familias tenemos que integrarnos más. Hoy las familias están bastante desintegradas con el tema, sobre todo de la irrupción tan abrupta de la tecnología en nuestras familias, ¿no? Eh, si tú te subes, perdón, si tú vas a un almuerzo familiar, vas a ver más del 80% de las personas en su teléfono antes que estar conversando, ¿no? Y de repente para conversar entre ellos se mandan mensajes por WhatsApp. Entonces, la irrupción de ideologías externas a través de las redes, etcétera, están rompiendo la armonía familiar, que es algo que nosotros debemos fortalecer, ¿no? Ujú, Y en ese fortalecimiento viene también el insumo de valores, de hablarle a nuestra gente, de transmitirle a nuestros seres queridos lo que hemos sufrido nosotros. Parte de lo que estamos viviendo en este momento es por nuestra incapacidad de haber podido trasladarle a nuestros hijos o nietos los problemas que vivió el Perú. No se los ujú, hemos contado porque nos hemos querido proteger y en exacto. este concepto mal enfocado de protección, hemos dejado de transmitir todo lo que ha sufrido el Perú para poder tener la paz relativa que el día de hoy podemos tener. Y ya no Ujú, tengamos los coches bomba y los ataques, etcétera, etcétera, que teníamos antes. Y ahora estamos otra vez entrando en un proceso de degradación que viene derivado de repente de no haber transmitido todo lo que hemos sufrido en el Perú. Y eso es lo que ujú. debemos hacer, ¿no? Gracias, vicealmirante, por sus aportes y este es el último programa del año. Quisiera que nos dé un mensaje para el 2024 a toda la familia militar, pero también a los ciudadanos que hoy nos están viendo a través de esta plataforma. Bueno, primero yo te quiero agradecer por la invitación. Es realmente un honor tener la oportunidad de cerrar el año en tu programa, que es algo que realmente no esperaba. Te agradezco mucho eso. Te insto a que sigas luchando por la democracia, por la libertad del Perú. Acordémonos que este año 2023 no ha sido un año más. Ha costado el sacrificio de mucha gente llegar al día de hoy, ¿no? Dediquémonos en estas fiestas, Navidad, Año Nuevo, solamente unos segundos en la noche ya sea de Navidad o de Año Nuevo, para pensar un ratito en nuestro país y en todos los que luchan por sostenerlo y que han hecho posible que recuperemos la paz y la esperanza, en especial aquellos que el día de hoy no estarán en su casa celebrando Navidad con los suyos porque nos están cuidando sin conocernos. Me refiero a los policías, me refiero a los bomberos, me refiero a la Fuerza Armada, el serenazgo, los doctores, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente que en ese momento deja a su familia de lado por cuidar al Perú, a gente que no conocen. Entonces, hagamos que esta empatía se extrapole en nuestra población y que el Perú se una y que salgamos de este pantano en el cual nos hemos metido el día de hoy. Así es, muchas gracias. Creo que solo unidos podremos vencer y podremos salir adelante como nación. Combatamos a todos aquellos que pretenden dividirnos y no caigamos en ese juego. Yo también doy un mensaje a todos mis seguidores y a todas las quienes nos están viendo a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, que nos unamos en un abrazo de hermandad, de unidad por amor al Perú y que trabajemos unidos por fortalecer nuestras familias para que sean canal y motor del desarrollo de nuestra sociedad. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y gracias nuevamente al vicealmirante por su participación en este programa. Bendiciones y muchas gracias. Felices fiestas a todos. Felices fiestas.